Alfonso nos mostraba el impacto, el daño y también el horror, pero lo visible, eso es efectivamente lo que podemos observar a lo lejos, pero hay otro tipo de daños, otro tipo de efectos de carácter emocional que pueden perdurar por muchísimo tiempo. Andrea Pino nos entrega más detalles acerca de este otro impacto, de este otro dolor, ¿no es cierto?, que surge a partir de la guerra. Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo nos afecta en definitiva la incertidumbre, la amenaza constante? ¿Qué pasa con también nosotros, aquellas personas que estamos observando todo esto a muchos kilómetros de distancia, pero que estamos también sometidos a una cantidad importante de información sin poder hacer nada? Estamos junto al doctor Rodrigo Figueroa, él es psiquiatra, director de la Unidad de Trauma y Disociación de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Queremos hablar un poco de lo que está pasando y qué se puede hacer, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Andrea. Tú me hacías una pregunta antes de que saliéramos frente a la cámara y que tenía relación con la exposición a una avalancha de información permanente que es tremendamente estresante. Yo creo que una de las primeras cuestiones que debemos saber es que esa sobreexposición a la información puede ser tremendamente angustiante. No podemos poner una barrera completa a la información, pero sí podemos tomar ciertas medidas. Por ejemplo, revisar la información una o dos veces al día en un horario definido. Existen hoy día ciertas aplicaciones que te permiten, por ejemplo, en algunos celulares, bloquear el ingreso de la información y setearlo para que solamente llegue a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, y el resto del tiempo poner sí efectivamente cierto grado de barrera informacional. Sí, esa es una medida importante. Lo otro que es muy importante es poder conversar este tipo de información. Sabemos que le está llegando a los niños este tipo de información. Poder conversar esta información los adultos con los niños y pasarlas por el sedazo de el lenguaje. El lenguaje nos permite adaptar la información a la comprensión de los niños, permitirles a ellos que la digieran de una manera, entre comillas, porque no es una información de ninguna manera amistosa, pero de una manera que les permita comprenderla mejor, entender que es una situación que está ocurriendo hoy día afortunadamente muy lejos de nosotros y que por lo tanto el riesgo que llegue a afectarles a ellos es más bajo. ¿Sí? Cuando el niño ve este tipo de imágenes en la tele, puede tener la percepción de que es algo que está ocurriendo a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Y si nosotros como papás, como cuidadores, les ponemos en perspectiva la situación, ellos pueden calmarse. Doctor, ¿cómo nos afecta la incertidumbre y también la amenaza? Pensando en aquellas personas, por ejemplo, que están en este minuto en medio del conflicto, desplazándose en situaciones de vida o muerte. ¿Cómo nos afecta la incertidumbre de una amenaza inminente o la amenaza directamente? La incertidumbre es tremendamente tóxica en términos psicológicos. Esa es la razón por la que cuando estamos en una situación de peligro, uno de los primeros insumos que buscamos para afrontarlo es información. Y por eso es que, si quizás ustedes se acuerdan, luego del terremoto, estábamos todos vueltos locos buscando información. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasó allá? Porque la incertidumbre es tremendamente tóxica, es la incertidumbre la que alimenta las fantasías, y muchas veces las fantasías son peores que la realidad. Y es por eso que es importante, y por eso son tan importantes los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos permiten acceder a una información que se transforma en un recurso esencial para afrontar la situación de emergencia o la situación de peligro. El punto tiene que ver con, nuevamente, dosificar esa información. Porque, repito, la incertidumbre es un ingrediente muy nocivo dentro de este cóctel de estrés al que estamos expuestos hoy día. Doctor, en una situación traumática o crítica, ¿cuánto tiempo demora la recuperación, si es que la hay, me imagino, y en qué porcentaje de la población? ¿Eso está medido? Va a depender si la situación traumática es una situación traumática puntual, restringida en el tiempo, como puede ser un portonazo, por ejemplo, o es una situación de exposición a trauma tras trauma tras trauma. Cuando una persona está afectada por una situación como un portonazo, típicamente va a sentirse profundamente perturbada durante 2 a 4 semanas. ¿Ya? Y la sintomatología va a ir disminuyendo a un punto tal en que habitualmente entre un 10 y un 20% de la gente va a quedar con sintomatología después de un mes.
¿ya? En el caso de las personas que están hoy día en Europa desplazadas o en el campo de combate, digamos, esas personas van a estar con sintomatología permanente, aunque hay que decir que muchas personas describen que expuestas a estrés permanente activan, voy a decirlo de alguna manera, mecanismos de defensa que les permiten disociar de alguna manera el malestar y postergarlo para más adelante, y es cuando se retiran del espacio de combate o del espacio donde están expuestos al peligro que empiezan a aparecer los síntomas. Eso también se da. Doctor, hay preguntas en el estudio, está Polo Ramírez. Sí, gracias Andrea. ¿Cómo está, doctor? Le quería preguntar si existe también un efecto colectivo, una especie de trauma colectivo que puede perdurar eventualmente en el tiempo y durar muchísimos años, tal vez una o más generaciones. Sí, por supuesto. El trauma colectivo, el fenómeno del trauma colectivo está escrito. El trauma colectivo es más que la suma de los traumas individuales. Cuando existe un trauma colectivo, se agrega a la sumatoria de los individuos afectados un conjunto de narrativas, un conjunto de símbolos que perpetúan el sufrimiento en una población. Existen daños no solamente a los individuos, existen daños a las infraestructuras, a las instituciones, que agravan la situación de sufrimiento de una población y pueden llegar a constituirse en lo que llamamos un trauma colectivo. Y por eso el abordaje de una población traumatizada va más allá que el simple tratamiento de los traumas individuales. Tiene que ver con la reconstrucción de las instituciones, tiene que ver con el establecimiento de ciertos rituales, de ciertas fechas de conmemoración, de ciertos actos reparatorios. Definitivamente es algo que trasciende al espacio de lo clínico e individual. Doctor, también está Natalia López con una pregunta. Sí. Natalia. Doctor, la pregunta mía es mucho más de guata, como se dice en buen chileno. Uno reflexiona de lo que está pasando, vemos la imagen dividida, lo tenemos a usted y la imagen de la destrucción total de zonas residenciales. Y a mí por lo menos lo que se me pasa por la cabeza es que qué confianza tenemos en la raza humana. O sea, venimos de una pandemia, ahora esto, y en ese sentido quisiera preguntarle qué podría estar pasando por la cabeza de alguien como Vladimir Putin. Quizá usted como doctor me puede decir que es irresponsable hacer un diagnóstico, pero de verdad uno no lo logra entender. Yo entiendo que después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron perfiles de la psicología, por ejemplo, de Hitler en ese momento. ¿Qué podría estar pasando por la cabeza de alguien para generar un daño como este? Bien, como dices tú, uno como psiquiatra no debe hacer diagnósticos de individuos sin haberlos evaluado, ¿cierto? Sabemos hoy día que las personas nos comportamos de manera distinta cuando actuamos en situaciones colectivas. Ya personas que no tienen conductas habitualmente hostiles, habitualmente agresivas o habitualmente inmorales, pueden actuar de esa manera cuando operan en una situación de masa. Respecto a la bondad o maldad de la especie humana, yo diría que los seres humanos somos seres de luz y sombra, digamos. Así como observamos actos de horrorosa crueldad, podemos observar también actos de tremendo heroísmo y altruismo. Y en las situaciones de desastre y combate es donde están descritas las situaciones de mayor heroísmo y altruismo también. Entonces, me parece que es importante, y vuelvo aquí al comentario respecto a los niños, me parece que es muy importante también complementar la información respecto a las situaciones de hostilidad, de odiosidad, mostrándole que también el ser humano puede actuar de manera bondadosa y que en esta situación tan horrorosa a la que estamos siendo testigos también podemos ver actos de bondad y actos de heroísmo tremendamente conmovedores. Yo creo que es muy importante mostrarle eso. La gente que está yendo en Polonia, en la frontera, a recoger a los refugiados que están trasladándose. La ayuda internacional, no solamente en armas, existe una enorme ayuda internacional humanitaria que hoy día se está desplegando. Todos esos son actos de bondad que ennoblecen al ser humano también, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa.
Doctor, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo. Nos ayuda un poco a todos desde las diferentes visiones, perspectivas, vivencias, a abordar esta situación y además lo conversábamos fuera de cámara en tiempos tan atípicos para nosotros, quizás como generación, en donde hemos vivido constantemente situaciones extremas que evidentemente nos obligan a reflexionar y a trabajar sobre este tema. Y hay más información también en internet. Desde la Universidad Católica han abordado, por ejemplo, qué son los primeros auxilios psicológicos, y ustedes también podrán profundizar en internet sobre este tema. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Gracias también al doctor por todos los antecedentes y también las reflexiones. Muy buenos días.